Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida que ocurrió en el día de ayer, en la primera jornada entre el match entre Anis Giri y Magnus Carlsen. Esta pertenece a la tercera partida, en las dos primeras habían hecho tablas. Estamos en el FTX Crypto Cup de Miami, partidas a ritmo rápido, juegan ambos jugadores pues un match a 4 partidas. Hoy comienza la segunda jornada y traemos esta o una de las partidas de este duelo que jugaron en el día de ayer. En caso de ganar uno u otro se llevan 3 puntos y si empatan pasarían a ritmos blitz, siendo dos partidas Armagedón, pero ya ahí penaliza al ganador, ya que conseguiría 2 puntos y el perdedor se llevaría un punto. En la descripción del vídeo, como siempre, tenéis información, una partida muy buena. De momento Giri llevando las piezas blancas con E4, E6 defensa francesa, D4, D5 variante del avance y C5, bueno, pues desarrollando y tocando la estructura de peones centrales. C3 reforzando la defensa. De alguna manera pues se generan esta hilera de peones en cada bando en la que las piezas blancas cuentan con espacio en el flanco de rey, las piezas negras con cierto ataque, vamos a ver en el flanco de dama, caballo C6 presionando el punto de D4, caballo F3, ataque Paulsen se defiende y alfil D7. Este alfil de casillas blancas es quizás un alfil malo, ya que bueno, pues la mayoría de peones centrales están en torno a las casillas blancas y bueno, pues a veces, por decirlo así de alguna manera, pues podría estorbar. Por otro lado, el alfil malo para las blancas sería el alfil de casillas negras. Alfil E2, caballo G E7, con alguna idea de traer el caballo a esta posición, sobre todo si las blancas capturan, ya que bueno, pues no sería recomendable, ya que se estropea la estructura de peones blancas. Y tras esta jugada caballo G6, bueno, pues quizás hay doble ataque al peón de 5, también está tocado el peón de C5 y quizás bueno, pues se podría jugar, pero se evita al menos de momento, ya que Anis Giri decide enrocar en corto y primeros cambios, C por D4, C por D4 y caballo no G6, caballo G5, F5 tocando dos veces dicho peón. Como vemos, todo se centra, al menos de momento, sobre el ataque sobre este peón central. Caballo C3 desarrollando. Es posible para las blancas jugar G4. Hay alguna partida en las bases de datos de chess.com. Lo que pasa es que bueno, pues se debilita el enroque blanco y bueno, pues caballo H4 es posible con... Si se cambian, la dama negra se activaría bastante, caballo G6 volviendo y bueno, pues tampoco se juega de una manera más tranquila, al menos de momento. Caballo C3, torre C8, retrasando un posible enroque en corto por parte de las piezas negras. Y tras estas jugadas, rey H1. Un movimiento no innecesario, pero a lo mejor muy prematuro. Se retira una casilla más tranquila, quizás con esa idea que habíamos comentado G4 y en algún momento traer la torre, con ese ataque en el que las piezas blancas de alguna manera pues están mirando sobre el flanco de rey. Y tras estas jugadas, de momento Carlsen pues avanza un peón a 6, quizás B5 podría llegar, y con la idea de traer el caballo a 5 y reforzar un caballo bien posicionado en C4 podrían ser también algunas ideas. Alfil G5 atacando a la dama negra y aquí Carlsen la retira B6 presionando nuevamente sobre el punto de D4, también sobre B2. Aquí a un movimiento como alfil E7, que es verdad que desarrollas el alfil, las blancas cambian y aunque bueno, pues sigue la igualdad, las negras han perdido el alfil bueno, ya que el malo hemos dicho que era el alfil blanco, y las blancas se han quitado este alfil que choca contra sus propios peones. De ahí, o quizás por esta podría ser una causa, que no juegue alfil E7 Carlsen, juega dama B6 con presión sobre peones blancos y tras estas jugadas caballo A4, defendiendo en B2, atacando a la dama, dama 7 manteniéndose en la diagonal y alfil E3 volviendo a la defensa, entregando la pareja de alfiles. Alfil E7, de momento Carlsen juega y tras A3, con ideas también las piezas negras, blancas, jugar quizás B4 para colocar un caballo también pues potente en la posición en C5, de alguna manera se adelanta Carlsen y juega B5 expulsando al caballo. Es aquí cuando podríamos, ya que no lo hemos hecho antes, pensar en esta captura ganando el alfil, pero al ser malo, ¿no?, que chocaba, defiende, pero choca contra sus propios peones. F por E3, bueno, pues de alguna manera ya las negras no pueden atacar más el peón de D4, está bien sujeto por el peón de 3
y se generan bueno, pues diagonales interesantes para las piezas blancas. Se abre la columna F a favor también de la torre de F1 y bueno, pues se evita la captura, ¿no? Se jugaba B5 atacando al caballo y evitando B4, caballo C5, caballo C3 volviendo. Las negras finalmente enrocan en corto y alfil D3 dejándose un peón central nuevamente que realmente no se puede capturar. La partida continúa ahora sí con caballo por E3. Si aquí comenzamos a capturar, por ejemplo, con una pieza ganando ese peón, tras los cambios, ahora las piezas blancas no tienen por qué capturar. El caballo queda completamente clavado ya que está detrás la dama. Y en esta línea este movimiento previo es interesante ya que tras alfil E2, dando un doble ataque al caballo, o mejor que alfil E2, perdón, caballo E2, dando un doble ataque al caballo no existiría esta captura con jaque, por lo que bastante presión sobre este caballo. Se puede jugar alfil C5 para defender dos veces el caballo, pero tampoco funcionaría, ¿no? Si se empieza a cambiar material, las negras están perdidas. Si por ejemplo dama por D4, ¿no? Viene con jaque este último movimiento, alfil por H7 y la partida estaría perdida. Se decide capturar finalmente en esta posición, caballo por E3, sigue la igualdad, F por E3 y Carlsen sigue empujando en el flanco de dama, ataca el caballo y el peón de A3, B4, A por B4, caballo por B4 con ataque sobre el alfil y aquí quizás viene un primer error de Anish Giri jugando E4 y buscando una ruptura central, permitiendo la pérdida del alfil de casillas blancas y siendo el mejor movimiento en la posición alfil B1. Es verdad que la torre pues de alguna manera te queda encerrada, tiene cierta fuerza en la columna A, pero sin duda preservar este alfil sería importante ya que es un alfil muy activo para las blancas y esto, bueno, pues no se hace. Al contrario, y tras jugar E4 se cambian piezas y el tema es que rápidamente se abre la posición D por E4 y caballo por E4, manteniendo doble ataque ahora por parte de las blancas sobre el peón de A6, pero como decimos, la pareja de alfiles pues es bastante potente, como vamos a ver a continuación. De momento, tras estas jugadas H6, haciendo caso omiso a ese peón que realmente no se puede capturar, ¿no? También en esta posición, a esta jugada H6, podríamos ver rápidamente por qué Carlsen no juega alfil B5 y el tema es que tras dama por B5 entregando la dama, en la siguiente jugada bueno, pues te está cayendo y las blancas tienen una posición de ventaja total, ¿no? Se juega H6 y torre F E1, bueno, pues retirándose también de alguna manera de esta diagonal torre y dama que de momento no tendrían peligro, pero podría tenerlo en un futuro. El tema es que aquí podríamos pensar en esta captura por parte de las blancas. Si se hace con la dama por A6 y tras torre por A6, pues realmente se gana un peón, pero a cambio alfil B5 las negras están ganando, al menos calidad y con ello, bueno, pues la partida consiguiendo ventaja. Y si torre por A6 atacando a la dama, dama B7, dama B8, atacando al peón de B2. Y a estas jugadas además se podría incluir este movimiento, alfil B5 y nuevamente las negras pues empiezan a activar sus alfiles. Giri evita esta captura, al menos de momento, juega torre F1 y Carlsen responde con A5 avanzando el peón atacado, que ya no lo está tanto, dama D2 con nuevo ataque sobre el peón, nuevamente dama y torre están al alcance del alfil de B4. Es verdad que existe caballo C3 quizás cubriéndote al menos de momento y tras estas jugadas las piezas negras juegan alfil D6 de momento en esta posición con cierta presión sobre el caballo central, dama F4 por parte de Giri, quizás preparando en algún momento caballo F6. El tema es que en esta posición sería mejor haberlo jugado directamente, ya que con dama F4 la dama se retira de la defensa que tienen de la defensa blanca y aunque parece que no hay ataque por parte de las negras, pues va a ocurrir lo contrario. Si directamente caballo F6 jaque, lo mejor o lo menos malo para mantener la igualdad es retirar el rey. Si se captura en esta posición, dama por H6 y tras torre F E8, siendo un movimiento quizás para dar una casilla al rey, pues están perdidas las piezas negras, ¿no? E por F6, dando mate en G7 en la siguiente jugada y a un movimiento, por ejemplo, como alfil F8,
dama G5 jaque, rey H8 y parece que torre 5 también es muy fuerte con pues algún tipo de jaque más incorporando la torre al ataque, ¿no? Como decimos, Giri no hace este movimiento directamente, juega dama F4 y Carlsen aprovecha para jugar dama B8. Toca el punto de B2, torre 2 defendiéndolo y A4, dama G4 ya por parte de las blancas. Dama B5 con ataque sobre la torre de E2 y aquí viene un segundo error por parte de las blancas defendiéndolo con la segunda torre. Torre de 2 parece que bueno, pues es menos mala en esta posición, retirándose simplemente de ese ataque. El tema es que cuando esta torre se coloca pues, para defender su homónima, existe alfil B4 atacando a la torre, o ambas torres están atacadas y que se puede jugar en esta posición. Las piezas negras cuentan con ventaja. A modo de revolver quizás la posición, Anish Giri juega D5 a un movimiento como caballo C3 que evita que la torre sea capturada y se pierda la calidad. El cambio de material beneficiaría a las blancas, ya que aquí torre A8 este peón estaría muy bien acompañado, o incluso alfil D5 también para proteger casillas de la columna A y manteniendo una pieza muy fuerte por parte de las negras parece que podría ser suficiente. Se juega D5, pero primero Carlsen captura o gana la calidad, alfil por E1 y tras caballo D4, de ahí que D5 liberase dicha casilla. La idea de Anish Giri es dar este doble, la dama se tiene que retirar, pero Carlsen nuevamente encuentra el mejor movimiento, prácticamente hizo una partida perfecta, siendo el porcentaje de aciertos a un 97%, tremendo, y es dama de 3. El tema es que tras estos movimientos se juega torre por E1 pensando en esta captura, ya que el caballo está defendido, pues existe dama de 1 siendo muy buena. Se clava a la torre, que además, bueno, pues si captura podría caer, y existe algún tipo de descubierta también en próximas jugadas para las negras y parece que tienen bastante ventaja en la posición. Por lo tanto, no funciona esta captura, no pasa en la partida, torre por E1 continúa y aquí de momento alfil por D5 y si contamos material pues mantiene la calidad. Además podríamos pensar en ganar esta pieza por parte de las blancas, pero es perdedora por caballo F6 jaque y en la siguiente jugada te está cayendo la dama. Esto Carlsen lo ve, primero captura tranquilamente, por decirlo así, en D5, doble ataque sobre un caballo también defendido y a caballo F6 jaque con idea de capturar el alfil, rey H8 ya que el peón de G7 pues estaba clavado, caballo por D5 y nuevamente Carlsen bueno, pues hace un movimiento magistral perdiendo de momento una pieza jugando dama de 2. Amenaza mate con a la torre en E1. Torre de 1 parece que las piezas blancas van a mantener 2 caballos por torre, ya que bueno, pues uno de los caballos está atacado, pero también la dama negra. Pero nuevamente Carlsen juega torre C1. La torre no puede capturar a la dama ya que está clavada y en caso de que haya cambios en esta posición, pues las negras están ganando, ¿no? Te puedes cubrir con la dama y vendría el mate en la siguiente jugada. Recordar este movimiento a priori que ocurre en la partida que perjudica bueno, pues a Anish Giri, ¿no? Se juega tras torre C1, caballo C3 intentando sostener la torre en esta posición, pero nuevamente Carlsen hace el movimiento de la partida que obliga a abandonar a Anish Giri jugando dama E1 y siendo muy bonito, un sacrificio de dama en el que se da jaque y poco se puede hacer, ¿no? Simplemente capturar con la torre en esta posición. Anish Giri abandona, como decimos, y en caso de torre por E1, torre por E1 y finalmente sería mate directo. Carlsen conseguía con esta partida y la siguiente pues los 3 puntos, al igual que vimos con Praggnanandhaa. Alguno de vosotros como Moto Partes me habéis pedido la tercera partida de Praggnanandhaa, así que vamos a ver si la preparamos. Un saludo y vamos hablando. Chao.